Debido a esto, sin embargo, la mayoría de estos métodos adolecen de algunas desventajas, como tiempos de reacción prolongados, temperaturas de flujo más elevadas, dificultades para hilar los productos y bajo rendimiento. Como objetivo de este artículo es estudiar el comportamiento de la desoxidación de cetonas empleando fotocatálisis en medio de acetonitrilo empleado en catalizadores semiconductores como el dióxido de titanio y plata. También los principios fundamentales de la química verde es reemplazar los procesos peligrosos por el medio ambiente, también por rutas energéticamente eficientes. Pues la idea de los fotocatalizadores semiconductores es funcionar como catalizadores ambientales armoniosos a la temperatura ambiente de una manera limpia y utilizando la luz como fuente de energía que sea contraste con las fuentes de energía que queman los recursos. Y también la aplicación de sistemas fotocatalíticos que convierten la energía solar económica en energía química. Bueno, como metodología, tenemos que el proceso de desoximación es un método utilizado en la metalurgia para eliminar el contenido de oxígeno durante la fabricación de acero. Ya sigo. Entonces también se mezclan en este proceso se mezclaron algunas cantidades correspondientes de acetronitilo y oxima con el catalizador, y posteriormente la mezcla es irradiada. El progreso de reacción también fue monitoreado empleando TLC. Completada la reacción del catalizador, es removido por medio de centrifugación y filtración, y es filtrada y sometida a un análisis GC para determinar el rendimiento de la reacción y la formación de cetonas, que se confirmó durante la comparación de los resultados de la GC con la espectroscopía FTIR. Entonces aquí tenemos un fotorreactor, en el dibujo un diagrama esquemático del fotorreactor, donde aquí es un modelo que consta de 8 lámparas de vapor de mercurio de presión y están colocadas en paralelo. Están colocadas en paralelo y que emiten una longitud de onda de 365 nanómetros. También tiene una cámara de reacción de reflectores especialmente diseñados y están hechos de aluminio a alta densidad y un ventilador de enfriamiento incorporado en la parte superior. Se proporciona como un agitador magnético en el centro y se usa un tubo de vidrio abierto a 50 mililitros de capacidad y a 40 centímetros de altura. Y el diámetro corresponde a 20 milímetros. Bueno, esto se utiliza como recipiente de reacción con una longitud total de expansión de onda de 330 milímetros. Y esta irradiación se lleva a cabo utilizando las lámparas de aire libre y las potencias UV en 4 lámparas de 32 watts y a una identificada densidad. Como resultados de discusión, tenemos que un estudio preliminar sobre la oxidación fotocatalítica de benzofenona oxima en acetronitilo por óxido de titanio. Se llevó a cabo un fósforo de 25 en presencia de aire. Los resultados los vamos a ver en la figura 2, que es la que tenemos en la parte derecha del computador. Ningún producto es formado por irradiación sin catalizador, y la idea es tener un 97% de conversión en la benzofenona, que lo vamos a ver más adelante en los resultados. Y todo esto se observa durante 30 minutos irradiando un dióxido de carbono como 25. Aquí tenemos el porcentaje de benzofenona con un tiempo de 25. Nos damos cuenta que hay un aumento del porcentaje de benzofenona utilizando la UV y la benzofenona como oxima en un tiempo determinado de 30 minutos. Aquí nos damos cuenta que nos llega solamente hasta 29, no alcanza el 30, entonces más adelante le voy a ir diciendo el por qué.
Les quiero recordar que el P25 es unión de fósforo, entonces, para que tengan presente. Entonces, aquí en la fotocatálisis, en primer resultado, en la tabla 1, tenemos como fotocatálisis con diferentes disolventes. Tenemos diclorometano, acetilnitrilo y tetracloruro de carbono. Estos tres disolventes son los que mejor se asemejan a los porcentajes de oximan porque están por encima del 90%. Y nos damos cuenta que el nitrobenceno no es eficiente para la aplicación de oxima y la aplicación de oxima acetona. Entonces, nos vamos a enfocar en el diclorometano, acetilnitrilo y tetracloruro de carbono. Otros disolventes como el dicloretano y el cloroformo pueden tener una buena variedad, pero nos damos cuenta que los que mayor nos importan son los que sobrepasan el 90%. Entonces, como les decía, el nitrobenceno no es tan atractivo y este proceso pues es algo un poquito no real y porque está por debajo del 50%, entonces es un disolvente que no nos está sirviendo. Entonces, por eso no se recomiendan esas concentraciones tan bajas. Entonces, entramos a la parte de influencia de concentración de catalizador y oxima. Aquí tenemos estos catalizadores que en realidad empiezan desde el 25%, pero acá lo están tomando desde el 50%, 100 y 150. Nos damos cuenta que al 50% la conversión porcentual de benzofenona está en el 99%. Esto nos quiere decir que en la gráfica de benzofenona respecto al catálisis suspendida de 25 mililitros se mantiene por encima de 90 y a partir de 50 mililitros pues comienza a ser algo constante. Entonces, ya de 150 pues nos bajaría a 65%, que es la conversión porcentual, entonces no sería algo admitido en este artículo, y eso es lo que nos decía el autor. Bueno, aquí tenemos efecto de varios catalizadores. Entonces tenemos varios catalizadores con óxido de titanio y zinc y azufre. Donde nos damos cuenta que los catalizadores que tienen óxido de titanio, como el de anatasa, el de plata y el de fósforo, son los que mejor se comportan porque tienen una conversión porcentual por encima del 90%. Y nos damos cuenta que aquellos catalizadores que tienen azufre y tienen zinc se comportan a muy bajas cantidades. Entonces, estos tienen menores porcentajes y ellos lo que hacen o lo que hicieron durante todo el artículo fue hacer las comparaciones. Entonces, para el siguiente resultado, se mira lo que es la parte de la anatasa y el óxido de titanio con plata y el óxido de titanio con azufre. Bueno, siguiente. Aquí tenemos una desoximación de varias cetoximas con luz ultravioleta y luz solar. Entonces tenemos con óxido de titanio, y que es la anatasa, el óxido de titanio con fósforo y óxido de titanio con plata. Entonces tenemos varias comparaciones donde nos damos cuenta que la ciclohexanona oxima, la última, es la que mejor tiene comportamiento con los tres disolventes. Y esta oxima benzofenona es es otra de las que mejor tiene, y la que menor tendría sería la de clorobenzofenona oxima. Entonces aquí nos damos cuenta en la gráfica, aquí nos damos cuenta que tenemos los tres disolventes. Tenemos el óxido de titanio con plata, el óxido de titanio con anatasa y el óxido de titanio con plata, ahora sí, con fósforo y plata, perdón. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos las tres gráficas en un respectivo tiempo. Entonces, esta, la que es la de la parte de abajo, presenta una baja proporción, que es la de plata. Ay, Dios mío, se me fue. Es la de plata, presenta una baja proporción, pero nos damos cuenta que a ir aumentando el tiempo podría alcanzar al de fósforo, sí, al de anatasa, perdón. Podría alcanzar y podría superarlo. Pero aquí como quien dice, por ley general decimos que tiempo-beneficio
y operación, pues entonces la idea es obtener el que mejor nos dé, el que nos dé mejores resultados en tiempo. Entonces, nos damos cuenta que el óxido de titanio con anatasa tiene una segunda proporción, que es esta, la que les estoy señalando, y por último, que sería el que mejor se está comportando, que es el óxido de titanio con fósforo. Entonces, eso es lo que nos están explicando en esta pequeña tabla. También tenemos una conversión porcentual de varias cetoxinas con diferentes formas de óxido de titanio utilizando luz solar en acetrinitilo. Es lo mismo que les venía explicando. Entonces, volvemos a lo mismo. Ciclohexanona, pues, es el que mejor se comporta con los 3 disolventes y seguidamente deoxima de benzofenona. Los que no se comportan adecuadamente, pero están por encima del 90%, son los de aquí, los de la mitad. Y como conclusiones tenemos que el proceso de desoximación fotocatalítica es más eficiente en acetronitilo y diclorometano y menos eficiente en nitrobenceno, lo que les dije al principio. El acetronitilo, al ser más volátil y no reactivo, es el mejor disolvente para este proceso. Y la concentración óptima de catalizador para la desoximación de 100 miligramos de oxima en 25 minutos de 50 miligramos. Y también tenemos que entre 10 semiconductores probados para la desoximación de benzofenona en óxido de titanio, que es la anatasa, el de fósforo y el de plata, ellos tres resultan más eficientes que los otros que les estaban, bueno, las comparaciones. Entonces, tanto en la luz UV como en la solar, las tres formas de óxido de titanio son más o menos igualmente eficientes y la desoximación es casi completa en 30 minutos, que era lo que siempre se requería. Siempre trabajar por encima de 30 minutos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristian. ¿Dudas? Yo, profe. Sí, Cristian, es que usted en la parte que, bueno, que decía que los tres son eficientes, ¿no? Y pues digamos de los catalizadores del óxido de titanio y no sé, el otro óxido de titanio P25, ¿no? Fósforo 25. Entonces, digamos en la parte de estabilidad, que es como que una medida de su tiempo de vida, ¿no? Y de la producción, ¿cuál de esos sería como el más estable? Eso fue aquí en la parte de efectorios, catalizadores. Bueno, en realidad los óxidos de titanio que trabajan, bueno, los catalizadores que trabajan con óxido de titanio como el fósforo y la plata son los mejores estables. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un zinc y tenemos oxígeno. Entonces, aquí la conversión porcentual pues es muy baja y lo que se requería en el artículo es que las concentraciones o la conversión porcentual estuvieran por encima del 90%. Entonces, por lo general, pues lo que se requiere es siempre trabajar con óxido de titanio y no con zinc. Eso creo que es lo que me estás preguntando aquí en el efecto con varios catalizadores. Pon la siguiente diapositiva, Cristian. Esta. Pues también para ayudarse a contestar esa pregunta, pues vemos que el de la plata tiene pues un porcentaje de benzofenona menor en el minuto como alrededor del 20, mientras que los otros dos tienen uno mayor. Eso podría ayudarle a decir pues cuál debería ser de los mejores, pero aquí digamos me hicieron pruebas de estabilidad, que es lo que están preguntando. Las pruebas de estabilidad es ver cuántas veces el catalizador funciona para llevar a cabo la misma reacción. Y pues tristemente en este artículo no lo hicieron. No, profe. ¿Listo? ¿Alguien tiene más dudas? Yo, profe, es que, o sea, Cristian, no me quedó claro cuál es el porcentaje de benzofenona formado en la tabla de los varios solventes. De varias. Sí. Bueno, es que como tal es, bueno, Pero es formado en solventes, Cristian. solventes, perdón. Ahora sí, con solventes. Sí, mira, por lo menos aquí tenemos que el diclorometano el porcentaje está en el 99%. Entonces, por eso tomamos el diclorometano, el acetrilitilo y el tetracloruro de carbono, porque desde el principio les comentaba que están por encima del 90%, son los que se deben utilizar para
porque, por ejemplo, el nitrobenceno está ya muy por debajo del 50 y, por ende, no es eficiente para la realización, o sea, para lo que se quiere obtener. Se me perdió. Entonces, o sea, no son eficientes. Entonces, por eso se toma el diclorometano, que digamos que es el que del tetracloruro de carbono hacia los 3 primeros. Estos son los que tomamos. Se toman como base, para decirlo así. Ah, ok, gracias. Todo porque estos disolventes, el punto de ebullición son bajos. Y entonces son muy volátiles a temperatura ambiente. Entonces, por eso se toman. Acetonitrilo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Cristian? Pregúntenle hoy porque si no le sale en el quiz y ya no sé. Bueno, entonces seguimos con... Regálenme aquí, actualizo. Ok. Ya dejo de compartir. Sí, señor, ya puede dejar de compartir. Pues ya no hay más preguntas. ¿Dónde está Cristian? Acá. Y... Ramírez Roxana. Listo, profe, ya comparto. No sé si ya estén viendo. No, señora. ¿Todavía no? Yo no, o alguien sí ve, yo no veo. Ay, ya está cargando, calma. Listo, ya veo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, mi tema es sensores de etanol de alta sensibilidad basado en nanopartículas de dióxido de titanio y su actividad fotocatalítica. El autor es Preeti Singh. Como introducción, pues las nanoarquitecturas basadas en óxidos metálicos juegan un papel notable en la creación de materiales inteligentes y funcionales que están bien organizados para la detección y al mismo tiempo son muy útiles para la eliminación de lo destructivo como contaminantes químicos en el entorno. Existe una gran cantidad de materiales semiconductores que son como el dióxido de titanio, el óxido de zinc, el óxido de hierro, entre otros. Esto facilita la fotocatálisis. Entonces, el dióxido de titanio es la nanoestructura más extensa y comúnmente preferida debido a su capacidad para descomponer colorantes o contaminantes orgánicos y lograr una mineralización absoluta. Esto se debe a su alta reactividad, baja toxicidad, buena estabilidad química y bajo costo. El dióxido de titanio es un óxido de metal de transición que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Entre ellos están los sensores de etanol, que son los que se van a estudiar aquí en el artículo, o también tiene uno de los usos más importantes en la detección de contaminantes y por esto ha llegado a ganar como gran importancia y popularidad en el sistema. Estos sensores de etanol se están aplicando para supervisar reacciones químicas o en instrumentos biomédicos o en la gestión de calidad de los alimentos y bebidas. En este informe de fotocatálisis se dan aplicaciones de degradación catalítica y detección química del dióxido de titanio mediante espectroscopía UV visible sencilla. ¿Se cambió la diapositiva? Sí, señora. Estamos viendo la metodología. Listo. Entonces, como metodología lo dividieron en 2 pasos. Una es la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio en nanoestructuras
que se establece un equilibrio de absorción completo entre las moléculas del tinte, que vamos a estudiar el tinte BSB, y la superficie del catalizador. Esta mezcla se irradia con una fuente de luz ultravioleta de 220 watts, manteniendo una distancia de 20 centímetros entre la fuente de luz ultravioleta y el reactor. Como objetivo se busca obtener el porcentaje de degradación del tinte. Ese porcentaje de degradación está dado por la ecuación que pueden observar en pantalla, donde está corresponde C sub 0 y C. Esas son las concentraciones del tinte BSB al inicio y al final. Otro aspecto importante es la fabricación del sensor químico basado en nanoestructuras del dióxido de titanio. La celda es fabricada con nanoestructuras de dióxido de titanio que se recubrió con vidrio FTO. Este actúa como electrodo de trabajo y el alambre de cobre como contraelectrodo. Se prepara una solución con bifosfato de sodio y con fosfato de disódico en agua deionizada. Se diluye etanol, que será la sustancia química de objetivo, que será la degradación, y se medirá mediante un sistema simple de 2 electrodos usando un electrómetro. Como resultados y discusión, tenemos absorbancia en función de la longitud de onda, donde describe los procesos de degradación fotocatalítica del tinte BSB en diferentes cantidades de óxido de titanio. El comportamiento particular del catalizador puede atribuirse como al hecho de que el aumento de la concentración del catalizador da como resultado el aumento de los iones presentes en los sitios activos de la superficie del catalizador, y esto mejora aún más la propiedad de degradación del catalizador. Entonces, en esta figura, la coloración del BSB aumenta gradualmente a medida que las masas del dióxido de titanio incrementan. Esto se debe al aumento de sitios activos en la superficie del catalizador, donde además se observa que la decoloración fotocatalítica del tinte en promedio alcanza una óptima actividad fotocatalítica a 260 miligramos en 100 mililitros. En la segunda imagen, que es la parte izquierda de la pantalla, es el cambio en la absorbancia del colorante en función del tiempo de irradiación en presencia de dióxido de titanio. Ahí es donde la irradiación de la solución acuosa da como de derivados colorantes en presencia de dióxido de titanio, da como una conducción a una disminución en la intensidad de absorción. Y en la imagen de la parte derecha, que es la imagen 3, la figura 3, expone el porcentaje de degradación versus el tiempo de irradiación, y esto se da en minutos. Este gráfico revela claramente que la degradación del tinte se vuelve casi constante. Uy, creo que me equivoqué mal. Se puede concluir que para la fotodegradación óptima del colorante, está entre 260 a 0,26 del dióxido de titanio. Bueno, este es el cambio de los espectros de absorción variando la concentración del tinte. Esta es la absorción versus la longitud. Y pues indica que pues a cierto momento la absorbancia se vuelve constante a la cierta cantidad de concentración del tinte inicial. Esta imagen es la curva. Ellos estaban buscando una curva de velocidad de degradación. Entonces, la sensibilidad vertical del sensor ocurre debido a la capacidad de absorción y de adecuada del contenido de oxígeno. Existe como una mayor actividad catalítica con buena biocompatibilidad y comunicación electrónica adecuada entre los sitios activos
de las nanoestructuras de dióxido de titanio y el electrodo de vidrio. Y eso es lo que hace que de lineal. Indica como que la velocidad de degradación aumenta gradualmente a medida que aumenta la concentración del tinte. O sea, están en proporción directa. Como conclusiones, la degradación del tinte es altamente exitosa cuando el catalizador usado es irradiado por luz ultravioleta. Las condiciones óptimas obtenidas del experimento realizado para la decoloración fotocatalítica y la concentración del colorante BCB son de 0,26 gramos sobre 100 mililitros de masa de dióxido de titanio. Eso fue, o sea, esos resultados se obtuvo como el mejor. Y en esta práctica se puede implementar para el progreso de sensores extremadamente sensibles que utilizan nanomateriales de dióxido de titanio para la detección de productos químicos peligrosos en el medio ambiente y la industria de la salud. Eso es todo. Ok. Ay, no. ¿Alguien tiene alguna ¿Preguntas pregunta? para Roxana? Roxana, esto, ¿por qué solo se tienen en cuenta las primeras capas del tinte? Pues la dispersión, las primeras capas se tienen en cuenta porque existe como la dispersión de la luz a una mayor concentración del dióxido de titanio. O sea, esto conduce como una o sea, las capas inferiores tienen como menor intensidad. Entonces, pues, a medida que aumenta la cantidad de catalizador, o sea, se desactivan las moléculas por la colisión y pues, o sea, eso hace que no se tengan en cuenta casi las últimas capas porque no se irradian de mayor manera como las primeras. Ah, listo, vale. Roxana, Sí. ¿por qué en la gráfica 4, o sea, cuando hay una cierta longitud de onda, la absorbancia se vuelve constante cuando, o sea, para las diferentes masas de tinte? Voy. Esto, o sea, se vuelve constante es porque la concentración del tinte BCB y la relación de absorción del tinte están como en proporción directa, entonces esto hace que como se vuelva constante a la longitud de onda, que es como de 310 como hasta 500, pero es porque están como en una proporción directa. Ok. Roxana, Sí. se hablaba de unos sensores que eran utilizados, ¿sí? Para la degradación de tinte. ¿Estos sensores solamente son utilizados para la degradación de tintes o...? No, en la introducción yo estuve como hablando de ello y pues tienen como diferentes usos. Entonces están como en la detección, o sea, aquí se centran más es como en la detección y la eliminación del dióxido de titanio, pero pues también sirve como eliminación de diferentes contaminantes químicos en el entorno. Entonces tiene diferentes aplicaciones. Vale, gracias. Creo que sí. ¿No hay más dudas? Bueno, si no hay más dudas, seguimos con... Roxana, ¿por qué acaba de pasar? Robert Mauricio Obregón. Sí, profe. Listo.
¿Ya se ve? Se estaba viendo y como que lo quitó. Ahí ya se ve. Ahora sí. Listo. Bueno, el artículo es el reactor de membrana fotocatalítica, o en la sigla sería PMR, para la eliminación del virus en el agua. Entonces explica acá lo que son los funcionamientos y los mecanismos. Acá en la introducción tenemos que en el agua existen diferentes tipos de virus. También decimos que la eliminación de los virus en América ha mejorado mucho en los últimos años. La desinfección pues más común es la que pues están en casi muchas plantas acá en Colombia o en general, es la desinfección en cloro, ¿no? Y que es muy efectiva. También hay otra que es la desinfección con ultravioleta, pero esta tiene una gran demanda de energía. Y la que vamos a estudiar acá en este es la fotocatálisis, que es muy efectiva, es igual de efectiva a la del cloro y que también pues requiere menos energía que la que dije, que es la del ultravioleta. Acá como objetivo del artículo es que es una investigación sobre la eliminación del virus del PMR, en el PMR integrado con un flujo continuo bajo permeación. También es tanto intermitente como continua, ¿no? También se analiza el mecanismo de inactivación del virus. Acá nos dice también que el reactor de membrana es un método muy prometedor para resolver este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos la metodología, que se divide en varias partes, que es la parte experimental, la optimización de las condiciones operativas para el tratamiento de fotocatálisis, la eliminación del virus modelo en PMR, y por último el mecanismo de inactivación fotocatalítica del virus modelo. Acá en esta parte tenemos la parte del virus modelo, que es un bacteriófago F2. Es un virus como tal de ARN monocateriano de sentido positivo y cosaedrico que infecta a la bacteria Escherichia coli. Acá tenemos el tamaño medio, que es más o menos de 25 más o menos 1 nanómetros. En la parte experimental tenemos la optimización de las condiciones operativas para el tratamiento de fotocatálisis. Acá en esta parte se determinó la dosis óptima de fotocatálisis. Los virus se diluyeron a 10, a la 10 a la 7 FO, que es una medida de virología, sobre mililitro. ¿Qué más decimos de acá? Bueno, la eliminación del virus pues se lleva a cabo en el reactor, como se ve acá en la figura 1, que es el diagrama del sistema PMR. Acá se equipa con una lámpara UVC de 4 watts, una intensidad media de 0,16 miliwatts sobre centímetro cúbico. Se ensambló una membrana PDF, que esta membrana fue ensamblada en gran parte del reactor, ¿no? Estas membranas son fabricadas con polímero de polivinil difluoride, que son de naturaleza hidrolífica y tienen una alta resistencia a la temperatura. También el nanóxido de titanio P25 fue el fotocatalizador con una porcentaje de una concentración de 25 miligramos sobre litro, ¿no? La concentración del virus en el tanque es de 10 a la 3 y 10 a la 5 FU sobre mililitro. Acá también nos dice que se hicieron 3 estudios de 3 flujos diferentes. Sí, acá el mecanismo tenemos también un mecanismo, se hizo el estudio del mecanismo de inactivación fotocatalítica del virus modelo, ¿no?
Acá los experimentos se hicieron por lotes, como se ven en las figura 2, con una lámpara UVC de 8 watts, intensidad de 0,732 miliwatts sobre centímetro cúbico. La concentración del fotocatalizador para esa parte del P25 óxido de titanio fue de 100 miligramos sobre litro. Las concentraciones del virus modelo fueron alrededor de 10 a la 5 y a 10 a la 6 PFU sobre mililitro. Acá, pues, en esta parte del mecanismo, digamos que se utilizó óxido de sodio como eliminador de H+, el isopropanol como depurador de LOH y el cromo 4 como eliminador de electrones. Bueno, en la parte de resultados y discusiones, en la parte que dije de metodología, optimización de las condiciones operativas para el tratamiento de fotocatálisis, acá nos dice que la eficiencia de eliminación fue de 7 logaritmos, que es como si fuera 10 a la 7, ¿cómo es? Sí, con óxido de titanio, y 3,8 sin la utilización del óxido de titanio en un tiempo de 60 minutos. Acá en esta figura también nos dice que la eficiencia de eliminación son similares, digamos, en una hora al 100%, donde se obtuvieron experimentos con diferentes concentraciones de óxido de titanio, acá se ve 0, 10, 25 y 100. Una eficiencia de eliminación de la bacteriófago F2 que es muy significativa, que es de casi el 100% en un lapso de tiempo de 2 horas. La eliminación del virus en el PMR. El PMR se inactivó al menos 4 logaritmos del bacteriófago F2. ¿Sí está eso? Sí. En esta figura, la figura 4, pues es la eliminación del F2, del bacteriófago F2 en el PMR en diferentes medios de operación. Acá tenemos los diferentes flujos que son en en 20 de 40 LM, que son litros sobre metro cuadrado por hora. Creo que sí, no estoy mal. Sí. Y se ve los diferentes medios de operación, ¿no? Acá en la diapositiva tenemos la eliminación del virus también, otra parte, que fue otro diagrama que hicieron, pero este fue un diagrama en barras, donde acá como resultado tenemos para los diferentes flujos, que son de 20, 40 y 60, y la eficiencia de remoción, y que las condiciones óptimas de funcionamiento del PMR deben estar en modo de succión intermitente con 40 LMH o más. Y se detectaron menos de 20 PFU sobre mililitros de FEO en toda la muestra de los 3 flujos. Esa es la cantidad que se detectó en los 3 flujos. Bueno, acá en la parte de mecanismo de inactivación fotocatalítica del virus modelo, como había dicho en la metodología, pues utilizaron oxalato de sodio, cromo 4 e isopropanol como captadores de H+, electrón y OH, respectivamente, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Donde cuando, digamos, el nano óxido de titanio absorbe un fotón de energía, obtiene un par de H+, como se ve en esta ecuación, y electrones, en la primera, perdón. Y entonces los H+ pueden migrar a la superficie del óxido de titanio, donde participan en reacciones redos, que son estas, la segunda y la séptima. Y acá se generan los OH. ¿Qué más nos indica? Digamos que cuando se eliminan el H+ y el OH, o también los electrones y el OH al mismo tiempo, pues esto supone que las especies residuales en la solución son electrones o H+. Pero, sin embargo, sin los H+ y es,
y electrones, es posible generar una gran cantidad de OH. Así como, digamos, genera una gran cantidad de H, acá, digamos, en la figura 6, que son los efectos sobre la inactivación de los bacteriófagos F2 durante el proceso de fotocatálisis, ¿no? Entonces, acá tenemos que en la parte B, digamos que la tasa de eliminación del F2 fue mayor cuando se eliminó el H+ y el OH. Esto indica que el electrón era más capaz de inactivar el F2 que el H+, lo que podría describirse acá, digamos, como en el A, una desigualdad, como en esta ecuación, que el electrón es mayor al H+. ¿Qué más nos indica acá? Que, o sea, acá el OH en este experimento pues se obtuvo principalmente a través de la reacción de H+ y el agua, ¿no? Ya que la eliminación condujo a una mayor eficiencia de eliminación del F2. Acá en la C, en esta parte, se observó una disminución de la tasa de inactivación del bacteriófago F2. Les agregaron 3 tipos de depuradores. Acá esto demuestra que el H+ y electrones y OH desempeñan papeles importantes para eliminar los fagos del bacteriófago F2. Para concluir, se dio un resultado pues que la dosis óptima del nanoóxido de titanio fue de más o menos de 10 a 25 miligramos sobre litro, que en el PMR pudo eliminar más de 5 logaritmos del fago del bacteriófago F2 en un tiempo determinado de 24 horas, que las condiciones óptimas de funcionamiento del PMR deben ser de modo de succión intermitente con un flujo de 40 LM o más, como se dio en la gráfica de barras, y en el parte de conclusión del mecanismo que entre los 3 tipos de oxígeno, el OH fue importante para la inactivación del F2 en la reacción de H+ y agua. El electrón mostró un efecto de inactivación mayor. Y ya, la bibliografía. ¿Preguntas para Robert? Yo tengo una. Todavía no dejé de compartir, Robert, para que pueda ayudar con las Bueno. preguntas. Bueno, pregúntenle. Ya la pongo. Bueno, Robert, ¿en qué interviene la concentración del fotocatalizador? Por ejemplo, si es alta en la optimización. Bueno, acá pues, bueno, en conclusiones, digamos que dije que 10 a 25, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una alta concentración del fotocatalizador, resulta que no, o sea, no resulta en una alta eficiencia fotocatalítica, ¿no? Esto es a base que puede ser causada por el hecho de que la transmitancia de los ultravioleta cambia contrariamente a la concentración. O sea, entonces por esto se fijó que acá dónde está, que sea de 25 miligramos sobre litro. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más?
Bueno, no siendo más, entonces vamos ahora con Javier Quiroga. Listo, profe, ya voy a proyectar. Bueno, listo, Javier. Pero Listo, profe, no tenía el micrófono prendido. Bueno, ahora sí. ahora sí ven mi diapositiva. Sí, señor. Listo, profe. Entonces, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. El artículo del que les voy a hablar es cinética de la síntesis carbotérmica del catalizador de carburo de molibdeno apoyado en varios óxidos semiconductores. Entonces, este fue el artículo del que les voy a hablar. Entonces, en esta parte de introducción, el descubrimiento del comportamiento del punto como tal de los carburos de metales de transición tempranos ha generado como tal un interés en la utilización de carburos de molibdeno y carburos de wolframio, ¿sí? Teniendo pues para gran variedades de como tal de catalizadores, pues en esto se tienen varias reacciones que incluyen hidrogenelosis, síntesis de alcohol, deshidrogenación, síntesis de amoníaco y pues de las que le voy a hablar, que es el proceso Fischer-Tropsch, que es el que se va a utilizar acá sí, en este estudio que se llevó a cabo. Entonces, el carburo de molibdeno sintetizado por carburación programada a temperatura de el óxido de molibdeno, soportado sobre varios óxidos semiconductores. Entonces, como tal, el objetivo de este fue mirar el soporte de esos óxidos como tal, para ver cuál se comportaba mejor al tener esa impregnación del molibdeno para ver la carburación en él. Entonces el proceso Fischer-Tropsch, como lo podemos ver ahí, es un proceso químico para la producción de hidrocarburos, como tal de líquidos, a partir de un gas de síntesis, como lo vemos ahí, la entrada del oxígeno, el aire de separación, tenemos pues el gas natural para tener ese metano, ocurre el gas de síntesis entre el CO y el H2 y se tiene el proceso Fischer-Tropsch para tener hidrocarburos líquidos. Entonces acá tengo la notación de las cuales se utilizaron para todo el sistema como tal de ecuaciones que se llevaron a cabo en este modelo que se realizó. Tengo ahí toda la notación y los símbolos griegos utilizados en esta investigación. Aquí está la parte de la metodología. Entonces el óxido de molibdeno soportado que se utilizó para la síntesis carbotérmica de carburo de molibdeno se prepara inicialmente a partir de una impregnación húmeda de los cuatro soportes, en este caso la alumina, el óxido de titanio, el óxido de circonio y el óxido de silicio, ¿sí? Con cantidades cuantitativas de solución acuosa de molibdato de amonio tetrahidratado para producir un 10% en peso de este molibdeno. Normalmente se disolvieron 3,68 gramos de ese molibdato de amonio tetrahidratado en 40 mililitros de agua y se utilizaron como solución de impregnación para 18 gramos de soportes. Entonces, por lo tanto, este tenía esta concentración inicial de 7,45 por día a la menos 2 molar. Y tenemos que la parte pues, del soporte también se había sido pretratado en aire a 973 Kelvin durante 6 horas para asegurar la estabilidad de la fase. La impregnación de la lechada se llevó a cabo en un sistema de autotitulador T90 a temperaturas ambiente controladas de 295 Kelvin. Era una sala de aire acondicionado. Y pues se suspendió la suspensión se agitó continuamente durante 3 horas a 2250 revoluciones por minuto. Después de todo esto ya se secó en un horno, el sólido seco se trituró y se tamizó pues, para tener partículas de 90 a 140 micrómetros y aproximadamente 100 miligramos del sólido resultante es del complejo que nosotros estábamos como tal teníamos para ver los procesos de carburación que vamos a tener más adelante. Entonces se hicieron por conjunto, en el cual hicimos las 3 corridas para el conjunto A, tenemos las corridas del conjunto B y como tal ya para los experimentos del conjunto C, en donde se tuvieron pues en cuenta las composiciones óptimas
para realizar estas corridas, ¿sí? Teniendo en cuenta como tal la relación de hidrógeno y de C3H8. Todo esto pues se hizo con equipos de difracción de rayos X. Entonces, luego llegamos a la parte de resultados y discusiones, en los que, bueno, aquí lo primero que ellos hicieron, como ya lo mencionaba, el análisis de difracción de rayos X. ¿Qué hicieron ellos acá? Lo primero que ellos hicieron fue ver los patrones como tal, caracterizar esos picos importantes en estas corridas. Entonces, lo que podemos ver ahí, como lo estaba ahí subrayando, que los picos de óxido de molibdeno se encuentran en el ángulo de 23,40, 25,50 y 26,75. Ya para la parte donde tenemos este molibdeno soportado con aluminio, lo tenemos en el ángulo de 45,7 y 66,7. Y tenemos aquí los picos de lo que fue el beta y el alfa para ese molibdeno, que se encontraban acá los picos característicos, como para el alfa, que fue en 36,6 y 61,30, y para la parte del beta, que tenemos ya localizado en 39,47, 49,52 y 74,61. Y ya los otros picos corresponden a 25,18, 37,86, 38,74, como se logran ver ahí los otros, corresponden al óxido de titanio. Y ya la parte de los picos del óxido de circonio se observaron a 24,01, 24,44, y los que corresponden ahí, dependiendo la notación que tienen, del círculo relleno en negro. Pasamos a la parte de la influencia que tuvieron en cuenta la relación de hidrógeno y C3H8 en la carburación del estado sólido. Lo primero que tenemos es la ecuación, que es lo fundamental, lo principal que se debe tener en esos modelos para poder caracterizar como tal esta síntesis. Entonces, donde tenemos que B es el C3H8, A es el precursor de molibdeno, R es un producto del oxicarburo intermedio y S es el carburo de molibdeno final, siendo K1 la constante de velocidad para la formación de la fase de oxicarburo y K2 para la producción de la fase de carburo de molibdeno. Y la concentración que vemos ahí en la ecuación es la concentración inicial aparente del óxido de molibdeno en el soporte semiconductor, ¿sí? Tenemos que vemos acá, vemos que en la tabla 2 se reportan los parámetros que se utilizaron para encontrar esa velocidad de carburación con respecto a la concentración del C3H8, que se muestran pues ya resumidos los parámetros como lo estoy mostrando ahí, donde podemos notar que la tasa de carburación más alta, en este caso es para el soporte de óxido de titanio, seguido por el óxido del silicio y del circonio, y llegar a la parte del aluminio. Entonces, como se puede esperar, la tasa de carburación inicialmente aumentó rápidamente con el aumento de la presión parcial del C3H8, ya que este último era la fuente principal de carbono para la reacción. Entonces, como vemos que ya al final, cuando ya se tiene la fracción como tal ya la máxima, vemos que la carburación disminuyó de manera bastante suave, pero esta no descendió a una tasa cero bajo una alimentación de CH3H8 puro. Luego se pasó a tener de todos estos valores que se tenían acá, pasamos a tener la parte de las reacciones que se utilizaron de cada uno de estos para seguir viendo esa caracterización como tal, de ver cuál era como tal el óxido soportado mejor. Entonces tenemos acá, se hizo un análisis de los datos, se hizo una regresión como tal para ver que aquí tenemos la parte de las ecuaciones, donde tenemos la disociación acuosa de la sal de molibdeno, una hidroxilación superficial de soporte, luego tenemos ya la impregnación del molibdeno. Y entonces de aquí lo que ya, teniendo todos estos datos experimentales, de realizar el ajuste y ver si el modelo era adecuado, teniendo en cuenta una predicción con los valores registrados experimentalmente. Entonces se tuvo como tal una regresión del 0,95. Y luego entonces pasaron ya, después de todo esto, a analizar lo que fue las ejecuciones de carburación programadas por temperatura cinéticas de estado sólido. Entonces lo que vemos acá con respecto a esto, esta se realizó con una relación de 5:1, en tanto 5 para el hidrógeno y 1 del C3H8 a velocidades de calentamiento diferentes, como lo podemos ver ahí en las 4 imágenes para cada uno, ¿sí? Entonces, los perfiles de cambio de peso derivado con la temperatura para diferentes
como tal soportes. Entonces, como tal acá, estas curvas se caracterizan generalmente por dos picos principales. El primer pico está situado en el rango de 650 a 750 Kelvin para atribuirse a la formación de la fase de oxicarburo, que posteriormente se convirtió en la fase de carburo metálico, y el segundo pico lo encontramos a una temperatura siempre mayor de los 800 grados Kelvin. Sí, entonces lo que se ve acá es ver como tal cómo se están comportando esa formación de esos oxicarburos dependiendo como tal el soporte de cada uno, ¿sí? Ver cómo cada uno se comporta con respecto a estos picos que tenemos acá característicos, viendo ya las predicciones que tenemos tanto como tales datos experimentales y la predicción que estamos haciendo. Luego acá en esta parte vemos la aparición como tal, cabe recalcar que acá esto en la aparición de los picos más pequeños para el soporte de silicio y del titanio, entre los picos 1 y 2 refleja la posibilidad de otras fases sólidas. En este caso pues van a presentar valores diferentes, aunque van a ser cantidades relativamente pequeñas, como estados de transición entre las principales fases de carburo. Entonces lo que viene indica es que la red de reacción de talla durante la carburación puede ser bastante compleja. ¿Sí? Entonces todo esto se ve reflejado en la predicción que estamos haciendo. Entonces acá en esta parte ya vemos todo lo que es digamos, la muestra del comportamiento típico de la temperatura y la composición de fase gaseosa obtenido durante de la carburación no isotérmica utilizando el espectro de masas. Entonces, como podemos ver ahí en la gráfica, vemos que de manera significativa tanto el metano como el CO se detectaron por primera vez alrededor en el rango de los 690 a 700 Kelvin, que coincidió con la temperatura de reacción para la formación de la fase de oxicarburo en el sustrato sólido, ¿sí? Y también vemos la parte de lo que es de la intensidad del pico de hidrógeno aumentó con el aumento de la temperatura, lo que indica que la deshidrogenación del propano se estaba produciendo a mayor de 70 grados Kelvin como tal, debido a esta reacción. Y ya la que vemos allá arriba es la ecuación que se va a utilizar para ver la parte de eso que estamos haciendo con respecto al oxicarburo y la fase de carburo como tal, teniendo los diferentes valores y aplicándole lo que fue el logaritmo, como vemos ahí en la ecuación, para llevar a cabo esos son modelos que aplicaron para la predicción de este. Entonces ya aquí en la parte de la tabla 3, aquí ya lo que vemos fue que se realizaron ya como tal teniendo en cuenta la energía de activación y el factor exponencial de cada uno de estos del molibdeno soportado con cada uno de los óxidos, en donde vemos que para la parte del oxicarburo la energía de activación es menor que a la fase ya como tal del carburo en el caso de la energía de activación. Entonces se hizo esa gráfica del factor exponencial con respecto a la energía de activación. Sí, todo para seguir ajustando el modelo que se venía trabajando para esta cinética como tal de estos catalizadores. Luego, lo importante acá también fue ver el gráfico de la energía libre de Gibbs frente a la temperatura para el complejo de estado de transición involucrado pues, en la formación del producto, que en este gráfico de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura produjo una temperatura de isoequilibrio factible aproximadamente a los 600 grados Kelvin, como lo tengo ahí subrayado en la gráfica, para las fases de carburo y de oxicarburo. Acá tenemos ya otra parte que se hizo en la parte como tal de estos análisis, que fue el efecto de la carga de molibdeno, que así como podemos ver ahí, este es un conjunto de corridas que se investigan en un rango de un 5% a un 20% de esta influencia como tal de la carga de molibdeno para el oxicarburo y la formación de carburo como tal, teniendo en cuenta la misma relación de 5 a 1 de hidrógeno y C3H8. Entonces en la A se muestra la fase de oxicarburo, ya como lo mencionaba, en la fase del carburo, y en estos gráficos pues la tasa de formación de fase sólida individual estimada como el valor de peso derivado en el pico particular, como ya lo había mostrado anteriormente, el pico 1 y el pico 2 para la carga de molibdeno. Entonces aumentó monótonamente con la carga de molibdeno antes de estabilizarse. Entonces, como vemos, en la parte del oxicarburo no se formaba como tal esa meseta que se está formando en la parte del carburo, ¿sí? Entonces no se sabe si esa meseta se puede, digamos, en la parte del oxicarburo se podrá estabilizar y se tiene más carga de molibdeno en este caso, ¿qué pasará después de un 20% como tal de este molibdeno?
Y ya para la formación de carburo tenemos la meseta como tal formada, teniendo en cuenta en las ecuaciones, las ecuaciones utilizadas para esa como tal formación de oxicarburo y carburo en este caso, teniendo entonces los valores estimados con respecto a las diferentes velocidades como tal que se tuvieron en cuenta con las corridas que se tuvieron a diferentes temperaturas, ¿sí? Velocidades de temperatura de 5, 10, 15 y 20 Kelvin sobre minuto. Entonces, después de todo esto, lo mismo, se llegó a ver esa predicción de todos los datos ya obtenidos con respecto a toda la formación que se tuvo de este oxicarburo y del carburo con respecto a la parte experimental, la predicción de lo que tenemos con la parte experimental, viendo en este caso lo que fue también lo del factor exponencial y la energía de activación de esto, saber cómo estaban variando con respecto a esos valores ya encontrados para este modelo, teniendo en cuenta el 5, el 10, el 12, el 15, el 20% de lo que fueron los datos como tales de rango de 5 a 20% de esta carga de molibdeno. Entonces ya aquí en esta parte, ya nosotros ya vemos la tasa de reacción específica, la tasa de consumo del CO normalizada por el área superficial de los 4 catalizadores de carburo de molibdeno con soporte de óxido semiconductor. ¿Sí? En este caso aumentó con la fracción molar de H2 y reveló pues un valor óptimo en esta como tal fracción de hidrógeno como la tenemos ahí en ese rango de 0,65 a 0,70 y algo. Con respecto a los otros soportados, tenemos acá ya la parte en donde vemos el proceso Fischer-Tropsch en la tabla que como tal, de los que se encuentran ahí ya como tal comparados con la literatura y los que nosotros fuimos a trabajar, vemos lo que es esto, la tasa de consumo, en este caso la mejor tasa de consumo de los 4 que nosotros trabajamos entre la alumina, el óxido de titanio, el óxido de silicio, el óxido de circonio, tenemos lo que es aquí candidato ya verlo en este lado como resultado, lo que fue el óxido de titanio, ¿sí? Entonces ahí en esa parte, después de analizar todos estos valores, nosotros vamos a ver como tal ya aquí lo que pasó con respecto al cómo fue esa formación ya aquí teniendo en cuenta los parámetros de olefina a parafina, que al aumento de carbonos se iba disminuyendo, o sea, al hacer la cadena ya como tal más grande en este caso. Entonces nosotros tenemos la parte de la relación de olefina a parafina en función de la longitud de la cadena de hidrocarburo para cada uno de los 4 catalizadores, ¿sí? Soportados, y esto se hizo a 473 Kelvin, con una relación de hidrógeno y CO de 2 a 1. La relación de olefina a parafina aumentó inicialmente con el aumento de carbonos, como lo podemos ver acá en la parte de 2 a 4, y ya luego pues esta como tal disminuyó, ¿sí? En el factor, se redujo ese factor exponencial que tenemos a partir del carbono 4. Y ya aquí en la parte de lo que fue la figura 20, muestra ya el efecto de la composición de la alimentación sobre el comportamiento del número de carbonos que se tuvo en cuenta en la relación de olefina-parafina. Entonces, en general, la relación de olefina-parafina disminuyó con el aumento de la composición de, aquí como vemos, de carbonos. Sí, el aumento de la una llevó a como hacer la cadena más larga. Entonces, aunque la diferencia entre cada composición de alimento pareció desaparecer al aumentar la composición de carbonos. Y aquí ya en la parte vemos lo que fue la parte de la conversión de cada uno del molibdeno en cada uno de los óxidos soportados. Como vemos también el candidato acá, también está el óxido de titanio siendo el que da mayor conversión. Y aquí, como podemos ver ya en la siguiente gráfica, en la A, tenemos lo que fue que el TiO2 tiene un factor de crecimiento en la cadena de Fischer-Tropsch más alto, seguido de la alumina y del silicio y del circonio, como el pobre para una mayor síntesis de hidrocarburo, que fue el del circonio. Y en la parte B tenemos lo que es la selectividad del metano, que también disminuyó en el orden de lo que es la parte aquí como vemos del circonio, seguido por el silicio, luego el aluminio y luego el tiosulfato, de acuerdo con la tendencia de probabilidad de crecimiento de la cadena. Entonces, ya como conclusión, tengo que la carburación programada por temperatura indicó que el carburo de molibdeno sintetizado por carburación programada, teniendo en cuenta es ya por temperatura de la relación de hidrógeno CH3
8 fue un proceso de 2 pasos mediante la formación de la fase de oxicarburo, y que los estudios termogravimétricos revelaron que este como tal ya molibdeno soportado en el óxido de titanio realizaba la máxima velocidad de reacción de carburación, manteniendo lo que fue la relación de 5:1 entre hidrógeno y C3H8, que era la composición de alimentación óptima para la velocidad de formación de carburación sobre 4 precursores de óxidos soportados. Y esta fue la bibliografía que utilicé. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. ¿Preguntas para Javier? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta para Javier? ¿Alguien con vida? Como que no. Javier, Listo, una pues. preguntita precisamente respecto a esa diapositiva. Según esos datos, con el crecimiento, pues la probabilidad de crecimiento de la cadena y la selectividad hacia el metano, ¿cuál sería el mejor catalizador que se debería utilizar para el Fischer-Tropsch? Bueno, teniendo en cuenta, profe, bueno, la gráfica A y la B sería en este caso. Profe, espere el análisis. Porque vemos que el de molibdeno con titanio pues tiene como la mayor probabilidad del crecimiento de la cadena, pero Es tiene una de la selectividad tan cadena, baja que pues uno diría tal vez no sea el mejor. O exacto, sea, profe. Y según si eso vemos como ya que nos dice. Sí, dinos. y si vemos la del silicio, entonces ya tiene como gran probabilidad, o sea, está ahí de tercera candidata, pero pues sí tiene una probabilidad y tiene una muy buena selectividad con respecto al metano. Ujú. Entonces en este caso sí. Esas son las cosas que uno puede discutir también en un artículo. El autor puede estar diciendo, para mí, yo escojo tal, pero uno puede decir claramente con los resultados que él está mostrando, yo tal vez escogería otro catalizador. ¿Listo? Exacto, profe, sí. Y como venían hablando también los compañeros, se utiliza bastante el titanio, ¿no, profe? El óxido de titanio Pues si para esa. leyeron el capítulo 4 detenidamente, pues estábamos hablando sobre qué hemos venido hablando y sobre qué tratan todos los artículos. Ah, todavía nos falta alguien más, ¿no? No, sí, falta alguien. Pero precisamente pues todos los artículos nos tratan sobre qué? Sobre óxidos metálicos semiconductores. Y las diferentes aplicaciones de estos son las que hemos visto pues en los artículos. Exacto, señora. Bueno, pues como nadie más tiene una pregunta, gracias Javier. Y Listo, nos profe. falta Stephanie. Sí, señora. Listo. Pues por favor, presente. Profe, me dice, Perdón, es que se escucha como un ruido atrás. profe, que si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve la pantalla. Listo. Buenas tardes. El artículo que voy a exponer es sobre las propiedades fotofísicas del método Sorgel de dióxido de titanio y cromo preparando semiconductores. En la introducción encontramos que este tiene unas aplicaciones muy importantes como son los recubrimientos ópticos, la conversión de energía solar, la detección de gas, la destrucción de contaminantes y el más importante, la incorporación efectiva de cationes de dopaje como metales de transición en la red de dióxido de titanio
y se han empleado para mejorar las propiedades fotofísicas del dióxido de titanio. En los métodos para la incorporación de dopantes en dióxido de titanio encontramos la pulverización de plasma, la anodización, la oxidación térmica y la deposición de vapor químico. El método Sol-Gel parece ser un método fácil y eficaz de incorporar dopantes en la red de dióxido de titanio, pero sobre todo cuando el dopaje se usa para fines fotocatalíticos. A la incorporación de metales de transición tales como hierro, molibdeno, cobre y níquel son una buena alternativa al dopaje. También se ha informado que un metal dopante muy eficaz para el dióxido de titanio es el cromo, ya que este mejora notablemente la fotoactividad para la descomposición oxidante de rodamina B, azul de metileno, colorante osaico amarillo, activo CRG, ácido oxálico, propeno y 2-propanol, entre otros. Dentro de los métodos para la incorporación de los dopantes encontramos una caracterización extensa de semiconductores de cromo y dióxido de titanio que se han informado en sólidos preparados para métodos muy diferentes. Por ejemplo, en cromo con dióxido de titanio con el isótopo de fósforo 25. El cromo se ha encontrado como un complejo de mezcla de cromo 3, cromo 5 y cromo 6, mientras que en las películas de titanio preparadas por el método Sol-Gel solo se encuentra la presencia de cromo 3 y esta ha sido observada por espectroscopía XPS. Cuando los catalizadores se preparan mediante dopaje hidrotermal de dióxido de titanio, también se observó la presencia de cromo 3 y cromo 4. De acuerdo a la información disponible en la literatura, el papel de la oxidación del cromo y su efecto positivo o negativo sobre titanio dopada con cromo en semiconductores para fines fotocatalíticos sigue siendo un tema controvertido. Ya en la parte de síntesis encontramos tenemos los fotocatalizadores de dióxido de titanio y cromo que fueron sintetizados por el método Sol-Gel en las siguientes proporciones: 0.1, 0.5, 1 y 5% en peso de cromo. Luego se administró una cantidad propia de nitrato de cromo 3 no hidratado para obtener el contenido de cromo deseado en cada material. Luego se añadió en un matraz agua destilada, butanol y ácido nítrico para obtener un pH de 3. Posteriormente se administró butóxido de titanio 4, donde se añadió gota a gota a la solución durante 4 horas. La solución gelificante se calienta a 70 grados Celsius y se mantuvo en agitación constante. E igualmente se hizo con los aerogeles. Los sólidos secos obtenidos se molieron en un mortero hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Los sólidos... Estefanía, qué pena, es que estamos viendo todavía la diapositiva inicial. Ay, profe, ¿será mi internet? Porque No yo sé, pues sí vemos que se mueve el puntero, pero como que no has cambiado la diapositiva. Ay. Entonces, profe, ¿empieza otra vez? No, pues simplemente lo que tienes que hacer es refrescarlo. Nadie ha empezado otra vez, pues por esto. Okay. Ahí ya se ve, profe. No, tienes que dejar de compartir y volver a iniciar a compartir. Ah, ok. Pues no es la primera que te pasa, tranquilo. No es la primera ni la que le pasó. Ya voy. Ahí ya la ve, profe. ¿Ya pueden ver? Sí, ahí estamos viendo el de síntesis. Sí. Listo. Entonces iba en la solución gelificante. Ay, pucha, ahora se trabó. Entonces, igualmente se hizo con los sólidos secos obtenidos, se molieron en un mortero hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Estos sólidos fueron recocidos en aire a 500 grados Celsius durante 4 horas y utilizaron una velocidad de calentamiento de 2 grados Celsius sobre minuto. Como referencia se preparó una muestra
del método Sol-Gel de dióxido de titanio sin dopar de acuerdo con el protocolo descrito anteriormente. Este se hizo sin la adición del precursor de cromo correspondiente. Se hizo una mezcla solita de dióxido de titanio. Profe, la pasé, ahí se ve. Seguimos en la que sale como un diagramita de colores azules y morados. Y la acabé de pasar. Yo creo que hacer en internet. ¿Qué rayos? Pero cuando mueves la flecha se ve bien. Dejo de compartir y vuelvo y comparto. Toca que miremos una forma porque tampoco puedes estar cada 2 segundos compartiendo y dejando de compartir. Listo. Voy. Ay, fue pucha, ahora se trabó. Caray. Ahí la puede ver, profe. Pues ahí vemos otra vez la de las cajitas con colorcitos. Profe, ¿será que se la puede enviar a alguien? Bueno, Sí. Qué pena. Profe, ya se las envié a Naya. Voy a esperar que comparta. bueno. Y pues no sé si los demás deseen que ella vuelva a comenzar o le han entendido lo que ha expuesto. No saben, no responden. No, que no comience nuevamente, ya le han entendido cómo va a Stephanie. Profe, pero ya no ha terminado, ¿no? O sea, la parte... No, por eso, pero Ah, pues, no. o sea, ¿ustedes le han entendido como lo que ha explicado o creen que debería comenzar desde nuevo? Por lo que se le ha trabado bastante la pantalla. Pues lo que ha dicho, sí. Un poquito... Ah, bueno. Sí. Ya comparto, ya está abriendo el archivo. Listo. Gracias, Carlos. Ya están viendo mi pantalla. No, señor. Ya. Pero sí. Listo, Estefanía. Entonces continúa donde ibas. Es la 7, Naya.
¿Le puedes dar presentar, por favor? Entonces, en la caracterización de los fotocatalizadores, la superficie específica de los sólidos se determinó mediante isotermas de absorción de nitrógeno obtenidas con un Quantum Absorber 3. Este equipo tiene la capacidad de aplicar múltiples métodos de análisis y al mismo tiempo como métodos de multipunto BET y BJ. La distribución del tamaño de los poros se calculó utilizando la rama de desorción de la isoterma aplicando el método BJH. El fractal dimensión D se estimó a partir de los datos de isotermas de desorción y absorción aplicando la ecuación de Fresnel-Hill. ¿Le puedes dar siguiente? Listo. Ahí tenemos la ecuación donde nos dice que SIG es la cantidad absorbida de la presión relativa P sobre P sub 0 y la otra ecuación es también llamado el potencial de absorción definido. Siguiente, por favor. Encontramos también que el espectro de reflectancia difusa obtenido se transformó a una magnitud proporcional al coeficiente de extinción a través de la función QLK-Munk, que es Km, donde R es la reflectancia y f de R es la función de QLK-Munk. Y el tamaño de cristalitos de anastasa fue determinado por la fórmula de Schwerer. ¿Le puedes dar siguiente? Hay otra animación. Gracias. Donde D es el tamaño de cristalito, K es la constante igual a 0.94, la longitud de onda y teta es el ángulo de difracción y beta es el ancho completo a la mitad del máximo del pico XRD. Siguiente, por favor. La actividad de las muestras se evaluó en la prueba fotocatalítica, se evaluó la actividad de las muestras en la oxidación de fenol. También la suspensión del polvo fue agitado con una lámpara de mercurio de alta presión para asegurar el equilibrio de absorción-desorción de la molécula en la solución. Se monitoreó la degradación del contaminante recolectando muestras y siguiendo las principales secciones de la banda de absorción de fenol con UV visible. Para evitar interferencias en el análisis UV visible, cada muestra se filtró a través de una membrana de nylon para eliminar las partículas de óxido antes del análisis. Siguiente, por favor. En los resultados, ya como vemos en la figura 1, se puede observar que el contenido de cromo aumenta al 1% en peso. Este tipo de distribución surge en el contenido de dopaje más alto, o sea, 5% en peso, donde se observa claramente la distribución bimodal, posiblemente atribuida a la formación superficial de óxido de cromos como conglomerados. Y en la tabla 1 puede verse que la superficie específica sobre la fotoactividad es de menor importancia, ya que el fotocatalizador de cromo al 5% en peso es menos activo que el del 0.1 en peso de cromo. Por lo tanto, tenemos que ver otros factores como el estado de oxidación del cromo y el tamaño. Debe tenerse en cuenta para explicar las mejoras en la fotoactividad. Siguiente, por favor. En esta los valores muestran que la dimensión fractal es sensible al contenido de cromo, al 0.5% en peso. La geometría es casi la misma que la estructura pura de dióxido de titanio y los valores de DS están entre 2.47 y 2.65. Los valores más bajos implican que las paredes de los poros eran lisas, mientras que los valores más altos indican una mayor rugosidad de la superficie. Siguiente, por favor. En este encontramos que en la región de 450 a 700 centímetros a la -1 es típica de la vibración de la estructura anastasa de dióxido de titanio y estas bandas de energía fueron relacionadas con la vibración de la
de estiramiento de los enlaces. En la banda de a 1630 centímetros a la -1 se observa la frecuencia de vibración debido a la banda de vibración de flexión de agua absorbida en los aerogeles, y la intensidad de esta señal no varía significativamente con el aumento del contenido de cromo. En la banda centrada en 3450 centímetros a la -1 es atribuida a la vibración del aumento de hidroxilo que interactúa grupos coordinados con cationes, y también puede ser atribuido a la superficie de las moléculas de agua absorbidas. Siguiente, por favor. En la tabla 2, el tamaño de cristalito se estimó usando la ecuación de Schwer, y este tamaño de cristalito disminuye en función del contenido de cromo. Los resultados muestran materiales nanoestructurados de 22 a 40 nanómetros, como se puede ver en la última columna de la tabla. Siguiente, por favor. En los espectros desvulcanizados XPS indican que los estados de oxidación mixtos del cromo están presentes en los materiales dopados. El estado de oxidación inicial del precursor cromo 3 fue modificado en parte por el procedimiento experimental de la energía de enlace de cromo 2 P3-2 y corresponde a cromo 3 y cromo 6. La diferencia de energía entre estos dos es constante para todos los contenidos de dopaje, y el área integral bajo los picos de cromo 3 y cromo 6 revelan que cromo 3 es la especie predominante, como era de esperar, y la relación cromo-dióxido y cromo-titanio aumenta con el contenido de dopaje. Siguiente, por favor. Solo le das la puedes avanzar. En todas las muestras pueden identificarse en dos pérdidas de peso principalmente. El primero está ubicado entre 25 y 260 grados Celsius, que corresponden a una propiedad del 13% aproximadamente asociada con la evaporación del agua absorbida y nitratos restantes. El segundo, le puedes dar... El segundo se ubicó entre 260 y 500 grados Celsius, que corresponde a la combustión del precursor restante y agua estructural. Siguiente, por favor. En este encontramos que se calculó una constante que fue de 2.8 por 10 a la -3 minutos a la -1 para los fotocatalizadores con 0,5, 1 y 5 en peso de cromo, y mostró que para contenidos de dopaje superiores a 1%, la fotoactividad no se modificó significativamente. Por otro lado, las constantes de velocidad para dióxido de titanio y cromo al 0.1 en peso fueron de 5,5 por 10 a la -3 y 10.1 por 10 a la -3 minutos a la -1 respectivamente. Siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver que la relación de cromo y titanio más baja corresponde al catalizador de dióxido de titanio y cromo en 0.1 en peso, por lo que en este catalizador se obtuvo una mayor interacción entre cromo y titanio, y por lo tanto se magnifica el efecto positivo del cromo en retardar el electrón hueco, para asegurar que se logró la fotoxidación del fenol. Se realizó la determinación del carbono orgánico total en la solución reaccionante, y los valores obtenidos mostraron que la concentración inicial del fenol se redujo en 60% para los catalizadores con contenidos de cromo 0,5, 1 y 5 en peso. Y para el dióxido de titanio desnudo, la reducción de concentración inicial de fenol fue del 70%, y para el catalizador dopado
con 0.1 en peso de cromo fue del 90%. Siguiente, por favor. Y como conclusión, estos producen un cambio en la energía de la banda prohibida a la región visible. Lo otro es que los fotocatalizadores de dióxido de titanio dopado con cromo, en comparación con el catalizador desnudo de dióxido de titanio, se ve la modificación de la oxidación inicial del cromo. En el estado de cromo 3 y cromo 6 ocurre durante el recocido del sólido, que se evidenció por espectroscopía XPS. Y se muestra que en el fotocatalizador con bajo contenido de dopaje a 0.1% en peso de cromo se obtuvo un efecto a la interacción de cromo y dióxido de titanio y se obtuvo alcanzando una máxima fotoactividad. Listo. Gracias, Anaya. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas para Stephanie? Yo tengo una, profe. Bueno. Lorena, en la parte de la figura 9, que hablan de, era el efecto positivo del cromo, en ese, pues, en retardar el electrón hueco, que no me quedó como claro, o sea, ¿qué es o de qué se trata ese electrón hueco? Ok, lo que pasa es que también es llamado recombinación electrón hueco, ¿sí? Y eso sucede es que aparece un electrón libre capaz de moverse a través de la red en presencia de un campo eléctrico, ¿sí? Y en el átomo, Ya. sí, espérame. Y en el átomo al que se asociaba el electrón aparece un defecto de carga negativa, es decir, una carga positiva, ¿sí? Y a eso se le denomina hueco. Pero globalmente, o sea, el cristal mantiene la neutralidad eléctrica ya que no gana ni pierde cargas. Literalmente, cuando se producen electrones libres en un semiconductor, únicamente es por agitación térmica. ¿Sí me entendió o le explico de otra forma? Pues logro asociarlo de ya cuando me habla de la parte del, cómo se está moviendo la parte del campo negativo, el campo eléctrico y esas cosas, ¿vale? Sí. Vale. Yo tengo otra pregunta, Mona. Dígame. Usted mencionaba sobre la rodamina B, entonces, pero no dijo en sí como que era o a qué se refería. Ah, ok. Es que, bueno, ellos son como compuestos químicos que son empleados como colorantes, ¿sí? Y pertenecen a las familias, pues, de las rodaminas, pero a menudo se utilizan como colorante de seguimiento en un líquido para rastrear la tasa y dirección de su flujo de transporte. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la rodamina posee fluorescencia y puede detectarse fácilmente y a un costo bajo, ¿sí? Mediante, pues, instrumentos de fluorometría y pues es utilizado como reactivo colorímetro. ¿Sí le quedó claro? Sí, bueno, sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, al parecer no. Listo. Si no tienen más preguntas, entonces por aquí terminamos por hoy. El quiz lo vemos el martes, como ya les había dicho, para que tengan tiempito de estudiarse y de ver bien y de repasar cada una de las exposiciones.